En este momento, estimados participantes, nos complace presentar a nuestra ponente invitada, doctora María Paulina Rojas, quien adoptará el tema La confidencialidad de la base de valor, alcance legal y desarrollo jurisprudencial. En cuanto a la formación académica de la doctora, fue candidata a máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, abogada de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene múltiples capacitaciones en materia aduanera, constitucional y procesal. Es docente de las cátedras de Derecho Mercantil, Derecho Constitucional y Derecho Romano de la Universidad Tecnológica Ecotec. En cuanto a su trayectoria profesional, desde el año 2017 a la actualidad, Paulina trabaja para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, defendiendo los intereses institucionales como productora judicial en la Dirección Nacional Jurídica Aduanera y en la Dirección Distrital de Guayaquil. Se ha especializado en la litigación oral, defendiendo causas a nivel nacional en materia contencioso tributaria y administrativa, así como en diligencias y audiencias en materia penal. Ha asesorado en temas constitucionales como acciones de protección, de incumplimiento de inconstitucionalidad, así como en absolución de consultas de aplicación de normativa aduanera. En el campo privado, entre los años 2015 a 2017, se desempeñó como paralegal en el estudio jurídico Jurisconsult. Durante su paso por el bufet, asistió en juicios contenciosos administrativos, civiles y laborales. Asesoró en la elaboración del proyecto de reglamento para la ley de régimen especial de Galápagos y convivió con los residentes de las islas para recabar sus necesidades. Brindó asistencia legal a varias compañías nacionales e internacionales en materia contractual, penal, laboral, entre otras. Paulina fue jefe del área no habitacional de legalizaciones del municipio de Guayaquil desde el 2014 a 2015. Se encargó de la legalización de terrenos con fines comerciales en el área urbana marginales del cantón. Realizaba inspecciones in situ verificando las necesidades de cada solicitante, así como el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Fue delegada de la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales ante el Consejo Municipal, asistiendo a las sesiones y cerciorándose de la aprobación de las solicitudes puestas a su conocimiento. Ahora bien, doctora, le dejo para que exponga su ponencia. Listo, muchísimas gracias. En primer lugar, agradeciendo la amable invitación del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca. El día de hoy, en la noche, vamos a tratar de abarcar el tema de la confidencialidad de la base de valor. Vamos a tratar su alcance legal. Vamos a ver cuál es la normativa que va a tratar y que va a normar este tema. Y vamos también a hablar sobre el desarrollo jurisprudencial, cómo nuestros jueces han tratado y han querido darle un orden a esta problemática que vamos a abordar. Antes de iniciar con el tema, es necesario tener en cuenta unas consideraciones previas que el ponente que me antecede lo ha expresado de una forma espectacular. Sin embargo, para la problemática que vamos a estudiar, sí es necesario poder definir ciertos conceptos previos. Vamos a iniciar con la potestad aduanera. Como seguro muchos de los que el día de hoy nos están escuchando, la potestad aduanera es este conjunto de obligaciones, de facultades, de atribuciones que tiene la administración aduanera otorgado directamente por la normativa, para que de esta forma pueda realizar y ejercer todas las atribuciones, muchas de ellas privativas, que le concede la ley. Cuando ya nos referimos a esta potestad aduanera, vamos a ver que existen un sinnúmero de atribuciones. Personalmente, el día de hoy vamos a centrarnos en el tema del control aduanero. El control aduanero, vamos a ver que se divide en tres etapas principales, las cuales son el control anterior, el control concurrente y el control posterior. En el control posterior es en el cual nos vamos a centrar y como vamos a poder estudiar, el control posterior lo puede realizar la administración aduanera hasta 5 años después de pagadas las obligaciones. Es decir, si la administración va a verificar una obligación del año 2015, puede realizarlo hasta el presente año, 2020.
tiene 5 años para poder realizar este control. Y esto es lo interesante y lo que vamos a ver que sucede en el control posterior y cómo de aquí se origina la problemática respecto al acceso del base y su confidencialidad. También es necesario pues, abordar y tener en cuenta los perfiles de riesgo. Vamos a hablar de una manera bastante breve y bastante rápida de este tema. Los perfiles de riesgo también van a ser un indicador muy importante en el tema que abordaremos. ¿Por qué? Los perfiles de riesgo son esta recopilación de información recabada, analizada, jerarquizada, organizada que realiza la administración aduanera a fin de identificar cuándo, a quién y cómo iniciar un control posterior. Esto es de suma importancia y muchas veces los importadores, las compañías, la gente de manera muy amplia, sí se cuestiona el hecho de por qué la administración aduanera inicia o no un control a cierta mercancía o a ciertas personas y por qué a dichos productos y mercancías en particular. Dicha situación responde a muchos factores. Hay muchos indicadores de riesgo y hay muchas situaciones que dan origen al inicio de un control posterior. Por citar algunos, puede ser también el país de origen, la procedencia de las mercancías. Generalmente, si proceden tal vez de un país como China, donde los precios son notoriamente bajos a los comunes del mercado. Las situaciones por las cuales pueden iniciarse los controles posteriores van a ser bastante amplias y también muy analizadas detalladamente. Lo importante para tener en cuenta de este punto son dos aspectos. Primero, que la normativa también nos va a indicar que los perfiles de riesgo y toda la información que se va a recabar en base a ellos son de carácter estrictamente confidencial también. Y todavía no estamos hablando de la base de datos, estamos hablando todavía de los perfiles de riesgo. Toda esta información que también se va a recabar es de carácter estrictamente confidencial, como primer punto. Y como segundo punto, los perfiles de riesgo también me van a influir de una manera bastante interesante y directa en el tipo de aforo, en todos los controles, llámese anterior, concurrente, posterior. Si yo voy a estar en un control concurrente, por ejemplo, definitivamente esto me va a influir bastante en si voy a ser sujeto de un aforo automático, si voy a tener un aforo documental o si voy a tener un aforo físico. Y definitivamente esto va a implicar consecuencias que tal vez puedan ser un poco más tramitosas para los importadores. De allí la importancia de que todas las personas que van a estar sujetas al control aduanero, a la potestad aduanera, mantengan un correcto perfil de riesgo. Pues bien, con esta introducción respecto a la potestad aduanera, vamos a pasar a la siguiente consideración previa necesaria antes de introducirnos en la materia. Los métodos de valoración. Vamos a hablar de una manera bastante breve, porque esto es objeto de todo un análisis, sobre los métodos de valoración, particularmente porque en uno de ellos vamos a encontrar que surge el acceso a la base de datos y surge por ende el problema que analizaremos. Los métodos de valoración. La normativa supranacional nos indica que existen 6 métodos para valorar la mercancía. El valor en transacción, el valor de transacción de mercancías idénticas, el valor en mercancías similares, el método deductivo, el método de valor reconstruido y el método de última instancia. Me he permitido señalar, como ustedes podrán darse cuenta, respecto al tercer método, que es el valor de mercancías similares. Vamos a hablar un poco de él. Vamos a iniciar, de hecho, con el valor en transacción, que es el primer método que la normativa nos obliga a utilizar y a aplicar cuando inician un control posterior. Y en general, en los procesos en los cuales se tiene que hacer una valorización de las mercancías. Cuando un importador va a traer algún producto y la administración tiene motivos suficientes y coherentes para poder dudar del precio que se está declarando, la administración en primer lugar va a solicitarle al importador que le presente toda la documentación necesaria para poder verificar que el precio declarado es realmente el pagado.
Para que esta situación se pueda verificar y se pueda materializar, vamos a utilizar varios instrumentos, entre ellos, por ejemplo, los asientos contables, tal vez las facturas, toda la documentación que el importador pueda proporcionarle a la aduana en aras de verificar si efectivamente es lo que se ha pagado. Sin embargo, incluso a pesar de toda la documentación que se pueda presentar, si la administración considera que siguen existiendo dudas respecto al valor pagado, va a proceder a lo que se llama el descarte del primer método de valoración. Con el descarte del primer método de valoración se van a aplicar los siguientes métodos. Como se darán cuenta, los siguientes métodos que nos van a quedar son los 5 restantes, pero vamos solamente a hablar del segundo y del tercero. Del segundo método, que es el de mercancías idénticas. Y para empezar con la aplicación de los métodos, me voy a permitir citar un ejemplo que vamos a utilizar durante toda la exposición a temas de entender nuestro problema. La compañía Sport S.A. realiza una importación de bicicletas, las cuales las compra o declara que las ha comprado por $1 con procedencia de China, de una marca genérica X a un nivel comercial general. Muy bien. Si yo, administración aduanera, decido realizar una valorización de la mercancía a través del segundo método, que es el siguiente que corresponde, yo voy a tener que, para realizar dicho proceso, verificar, y allí sí vamos a entrar en materia, en la base de datos. Yo voy a tener que verificar en mi base de datos que en efecto los comparables que yo voy a utilizar son idénticos, porque ese es el segundo método, son idénticos a la compañía Sport S.A. Es decir, voy a también tener que comparar con una mercancía que haya sido de China, que se haya comprado en la misma cantidad o el mismo valor de la misma marca. Si esos factores no se cumplen, si esos factores no se dan, si esos factores no se encuentran en la base de datos, yo voy a proceder a descartar también el segundo método de valoración y voy a iniciar con el tercer método. Y aquí es donde nos vamos a quedar. El tercer método de valoración es el método de las mercancías similares, no idénticas, similares. Es decir, que la normativa me permite tener un rango de diferencia entre lo que estoy comparando y la importación como tal. Por citar un ejemplo, si la compañía Sport S.A. ha traído 1000 bicicletas, yo voy a poder realizar una comparación con una importación tal vez de 1500, de 1800. Si me ha traído una marca genérica X, yo voy a tal vez compararla con una marca genérica Y, porque son mercancías similares. ¿Dónde va a surgir el problema? Y lo que vamos a analizar durante esta noche. Para yo acceder a esa base de valor, para yo poder realizar la comparación, yo voy a tener que realizar lo que se llama, en el control posterior, que es el que mencionamos, la rectificación de tributos. Yo voy a emitir este acto de determinación tributaria y a través de este acto es mediante el cual yo voy a comparar la mercancía del importador, voy a ver mis comparables en mi base de datos y voy a emitir y voy a declarar cuáles son los valores que la compañía ha dejado de declarar y ha dejado de pagar a la administración aduanera. Esto es lo que se llama el control posterior a través de una determinación de tributos. Bien. Con esto, señores, pues vamos a terminar estos antecedentes necesarios para ahora sí entrar en la problemática respecto a la confidencialidad de la base de valor. Vamos a iniciar con los aspectos normativos, es decir, ¿cuál es esa base legal? ¿Cuál es la normativa que me está diciendo que la base es confidencial y por qué? Y para ello vamos a realizarnos la siguiente pregunta, la siguiente interrogante. ¿Por qué es confidencial la base? ¿Qué normativa, qué regla es la que me obliga como administración a mantener la confidencialidad de una manera tan estricta respecto de mi base de valor? Vamos a ver que existen dos
tipos de normativas que me obligan a guardar este sigilo, y es la nacional y la supranacional. Respecto a la base legal nacional, vamos a ver que el artículo 225 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que a efectos de esta ponencia vamos a decir únicamente COPSI, nos establece de una forma muy clara: el contenido de la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas es información protegida. Su acceso no autorizado o la utilización indebida de la información contenida en ella será sancionado conforme al Código Penal. Es decir, que incluso me está dando consecuencias legales si es que yo voy a hacer un mal uso de esta base. Y me deja de una forma muy clara: la información es protegida, es confidencial. Aquí no tenemos pues muchas vueltas que darle. Por otra parte, cuando nosotros ya vamos a analizar la normativa supranacional, nos vamos a encontrar que el artículo 63 de la resolución 1684, también conocida como la actualización del reglamento comunitario a la decisión 571, nos establece en el mismo sentido sobre la confidencialidad y nos habla que son confidenciales, entre otros, los siguientes documentos privados. Y aquí vamos a hacer una pausa. Ya hemos mencionado que es confidencial la base. Y otra pregunta que tenemos que realizarnos es: ¿qué entra en lo confidencial? ¿Qué es confidencial? ¿Cuáles son los documentos que la normativa les da esta calidad de confidenciales? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Nos dice, entre otros, que son los contratos de compraventa, ¿okay?, los contratos de producción intelectual, de licenciamiento, de distribución, la información relativa a la negociación e importación de la mercancía. Es decir, me da un campo bastante amplio. Y si nos fijamos, es casi y prácticamente todos los documentos necesarios y relativos a la importación de la mercancía. En concordancia con lo antes mencionado, la misma resolución 1684 me establece posteriormente en el mismo sentido la confidencialidad. La información de esta base contenida en los bancos a efectos de valoración aduanera, como los valores que se encuentren en proceso de investigación o estudio, incluso los que están en estudio por parte de la Administración Aduanera, constituyen información confidencial. Constituyen información confidencial. Por lo cual no nos cabe duda, no podemos decir que la base de datos tiene este rango, goza de esta privacidad bajo prevenciones penales, como incluso nos menciona nuestra propia normativa, ¿no? Y ya sabemos también cuáles son estos documentos que entran, adicional a otros que vamos a mencionar. Finalmente, y en concordancia con esto último, también la última base legal supranacional en la cual nos vamos a amparar es respecto al artículo 10, en la cual lo contiene, del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, más conocido, y a efectos de brevedad también, como Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Este artículo 10 también nos indica en el mismo sentido: toda información que por su naturaleza sea confidencial o que suministre con carácter de tal a los efectos de la valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes. Otra base legal supranacional que nos aclara que la base de datos es de carácter confidencial y que debe ser tratada como tal por todas las autoridades pertinentes. En el caso ecuatoriano, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Muy bien, ya hemos entonces revisado por qué la base es confidencial. No hay mucho que debatir sobre esto. La normativa nacional y supranacional es bastante clara, es bastante tajante, me atrevería a decir al respecto. Pero si nos surge otra pregunta, y aquí es donde van surgiendo los problemas que vamos a analizar. Porque esto no nos responde la normativa, esto no nos dice la ley ni nos aclara. ¿Para quiénes es confidencial? ¿Para quiénes aplica la confidencialidad que acabamos de mencionar? ¿Quiénes son los sujetos que no pueden acceder y que no pueden conocer respecto de la base de valor?
Para esto vamos a plantear los 3 posibles escenarios que tal vez nos planteamos o nos ponemos a analizar sobre ¿podrán ellos conocer o no, podrán ellos o no tener acceso a la base? Y el primero y más lógico es el SENAE, la aduana. ¿La aduana tiene acceso a la base y la puede usar de una forma libre? La respuesta es pues sí, no solamente que la puede, sino que la debe utilizar. En primer lugar, porque ella es la encargada de recolectar la información de todas las importaciones. Y en segundo, porque la debe utilizar para poder realizar los actos de determinación, en este caso que vamos a plantear de un control posterior, una rectificación de tributos. Por ende, la aduana es una de estas personas que lógicamente entra en esta excepción de la confidencialidad. El segundo caso que nos vamos a plantear, el importador. Y cuando me refiero al importador, es este importador que ya realizó esta transacción y cuya documentación ya reposa en la aduana. Este importador que su documentación, de hecho, es la que alimenta la base de datos de la aduana. Entonces, si él realizó una importación en el año 2016, proporciona a la aduana toda la documentación relativa a su transacción, pues por supuesto que él también conoce. Tal vez incluso ni siquiera sepa que su información alimenta la base de datos de la aduana. Y no significa, ni mucho menos, que por entregarla se convierta en confidencial para él. Por el contrario, ya mencionamos que la administración después de 5 años le puede pedir documentación para comprobar el valor pagado. Por lo cual, la confidencialidad para la persona cuya información alimenta la base tampoco aplica, porque él conoce su propia información, ¿verdad? Pero nos surge un tercer escenario, el más complicado de todos, y es respecto al administrado. El administrado, y volvamos al ejemplo que propuse al comienzo de esta ponencia. La compañía Sport S.A. Esta compañía, la aduana, le notifica el inicio de un control posterior, le solicita que presente información, no la presenta de forma completa, se le descarta el primer método de valoración, se le empiezan a aplicar los métodos subsiguientes, llegamos al tercer método de valoración, se le rectifican los valores y se le indica: Compañía Sport S.A. De nuestra revisión de la base de datos hemos verificado que usted dice que ha traído las bicicletas a un valor de $1 unitario, por citar un ejemplo. Sin embargo, de la revisión de nuestra base, hemos verificado que hay un comparable y hay un importador con características similares a la suya, porque es tercer método, en el cual hemos verificado que él ha declarado que trajo las mismas o parecidas bicicletas a $2 por precio unitario, por lo cual existe una diferencia notable entre lo que usted ha declarado y lo que yo tengo registrado en mi base. Por lo cual, yo voy a proceder a realizar la rectificación de tributos, voy a emitir este acto y voy a solicitarle a usted que cancele los valores que no han sido declarados, más el correspondiente recargo que establece la ley. Entonces, la compañía Sport S.A. va a decir: está bien, la administración aduanera tiene la potestad, puede realizarlo, la ley faculta realizar el control posterior, pero seguramente como administrado va a querer solicitar y le va a solicitar definitivamente a la administración aduanera conocer cuál es ese comparable con el cual ustedes dicen que me han rectificado. ¿Cuál es ese importador con el cual ustedes dicen que tengo suficientes similitudes para haberme rectificado? Como administrado, como persona que va a tener que pagar y que está siendo sujeto de control por ustedes, considero que tengo el derecho de saber quién es esta compañía. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la administración aduanera? La que acabamos de revisar en la normativa legal. Compañía Sport S.A., la base de datos es de carácter confidencial. Tiene una estricta prohibición de ser revelada. Yo, administración aduanera, no se la puedo proporcionar, porque en el caso que yo lo llegue a hacer, yo voy a tener que pagar con las consecuencias legales, penales correspondientes. Y aquí, señores, a todos los que nos están escuchando esta noche, es donde surge la problemática, donde aquí nos vamos a preguntar, ¿para quién es confidencial la base? ¿Es correcto que la persona que está siendo sujeto de control, que la persona que está siendo administrada, no pueda conocer cuáles son los comparables que se le han utilizado?
Más allá de que sea justo o no justo, porque no es el tema y el punto que vamos a abordar, sí vamos a hacer un análisis bastante estricto, bastante objetivo respecto a cómo va a ser el tratamiento y el desarrollo jurisprudencial, que es donde finalmente se va a debatir este tema sobre la confidencialidad. La siguiente cuestión que vamos a analizar en esta problemática es, ¿existen excepciones? ¿Habrían casos totalmente fundamentados, establecidos por ley incluso, en el cual pueda existir una excepción para que la administración aduanera pueda revelar la base de datos, para que se pueda llegar a conocer por cualquier tercero, por algún tercero en especial? Y la respuesta es sí, sí existen excepciones. Sí hay formas en las cuales la administración aduanera puede revelar la base de datos. Vamos a ver cuáles son. El mismo artículo 63 de la resolución 1684 que mencionamos al comienzo, nos señala que la información confidencial no será revelada por la autoridad aduanera salvo, y estas son las dos excepciones que vamos a ver que se manifiestan en las resoluciones internacionales de forma diferente, pero en el mismo orden de ideas. Primero, cuando se expresa por expresa autorización de la persona que la haya proporcionado. Es decir, si yo quiero revelar mi comparable, yo voy a tener que ir a solicitarle a esa compañía y preguntarle, compañía X, ¿puedo revelar la información que yo tengo en mi base de datos a esta persona? Y nos vamos a hacer también ahí el cuestionamiento. ¿Por qué la compañía X quisiera revelar esta información? ¿Qué gana revelando la información? Viene otra cuestión. ¿Por qué la administración tiene que guardar el sigilo de la base de datos? Por un simple motivo, señores, porque si no, caso contrario, se estaría revelando a todo el Ecuador cuáles son mis proveedores, cuáles son los precios preferenciales que yo tengo, cuáles son los negocios que yo he realizado. Y esa situación, si se revela, si todo el mundo la conoce, definitivamente que va a afectar al negocio, a la economía de la compañía, porque vamos a saber cuál es el precio de importación versus el precio de venta. Cuáles son estas personas que me están dando tal vez algún beneficio económico por comprar en ciertas cantidades. De allí la importancia tan especial de guardar un sigilo sobre lo que se almacena en la base de datos. Y de allí que sea confidencial, porque puede afectar seriamente un negocio. Recapitulando entonces, ¿cuándo yo puedo estrictamente y solo por unas excepciones legales conceder esta base de datos? Primero, cuando hay expresa autorización. Entonces, la compañía X me dice, sí, puede revelar mis comparables, mi información que usted tiene, lo cual entenderán que surge una imposibilidad bastante obvia por dos puntos. Primero, porque la compañía no tiene ninguna intención, ninguna ganancia en dejar que se revele su información. Y segundo, porque va a ser logísticamente imposible solicitarle a cada una de las compañías que están siendo objeto de análisis o cuya información está siendo objeto de comparables, que nos dé la información o que se dé la información, porque eso significaría un sinnúmero de compañías y de solicitudes, bajo la condición todavía no resuelta ni todavía dada de que se autorice. Entonces, la conclusión a la que llegamos respecto de la primera salvedad es que resulta materialmente casi imposible que se dé. Pero existe otra salvedad que nos da el mismo artículo 63 y nos dice por orden de autoridad judicial. Por orden de autoridad judicial. Es decir, que si un juez competente me dice a mi administración aduanera, le dice a la administración aduanera en general, revélame la base de datos que has utilizado para realizar la rectificación de tributos, la administración aduanera no va a tener otra opción que decir, aquí están los comparables, aquí está la información de mi base de datos. Porque la misma resolución me dice que eso sí es una salvedad. Sin embargo, de esta segunda opción que nos da la norma, ya podemos deducir algo, que la única forma en la cual yo voy a poder obtener esta información es a través de una contienda legal. Es decir, que obligatoriamente yo voy a tener que ir a una instancia judicial para poder recién conocer
cuáles son los comparables que se están utilizando. En el mismo sentido, como les había mencionado, nos habla el acuerdo de valoración de la OMC. También nos indica, serán consideradas como estrictamente confidenciales por las autoridades esta documentación, excepto cuando no la revelarán sin autorización expresa de la persona o gobierno que la haya suministrado, el mismo caso que les he mencionado. Y aquí en la segunda parte nos dice, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla, en el contexto de un procedimiento judicial. Aquí lo pone de una forma un poco más interesante, porque me está dando una salvedad, casi diría un último recurso, solamente cuando sea estrictamente necesario revelarla, y ahí sí no me deja lugar a dudas, en procedimiento judicial, no en sede administrativa, no administrado aduana, sino actor aduana dentro de la contienda judicial. Obligatoriamente, yo voy entonces, y esta es la siguiente conclusión que vamos a sacar, obligatoriamente yo tengo que irme a instancias judiciales si quiero conocer cuál es esa base de datos y cuáles fueron los comparables que utilizaron en mi determinación de tributos. Ya que tenemos entonces claro, y pues ya no nos queda mucha duda respecto que vamos a tener que irnos a la contienda para poder acceder a esta base de valor, sí es importante, y esto es una información que quiero compartir con ustedes y es bastante necesaria respecto a cuando nos vamos a la contienda judicial, cómo solicito el acceso, cómo yo, actor, voy a solicitarle al juez y a la administración en consecuencia que me suministre esta información. Pues bien, el Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 142, específicamente en numerales 7 y 8, nos deja claramente establecidos que cuando yo voy a presentar mi demanda, y por ejemplo, en el primer supuesto, el del numeral 7, cuando el actor no tiene acceso a las pruebas documentales, primero que lo va a tener que anunciar. ¿Okay? En la etapa, en el acápite de sus pruebas, va a tener que indicar que no tiene acceso a esa prueba, que reposa en tal lugar, porque así nos dice la normativa, indicar dónde se encontraría, e incluso por qué no tiene acceso a esa prueba. Lo cual resulta lógico porque basta con citar la normativa que acabamos de ver para que el juez pueda dilucidar que no le iban a entregar la información porque es de carácter reservado. Y en el mismo sentido, o muy similar, nos habla el numeral 8. El numeral 8 nos dice también que dentro de esta demanda yo voy a tener que solicitar el acceso judicial a la prueba. Ahora, vale hacer la aclaración para todos los que tal vez en algún momento van a tener que presentar controversias contra la administración aduanera, que los jueces en general no han hecho ninguna distinción respecto a cuál es el numeral que se invoca. Tanto invocando el numeral 7º o el 8º se ha concedido de una forma productiva el acceso a la prueba y la administración ha tenido que conceder. Este artículo 142 lo vamos a concordar con lo que nos establece el artículo 159 del COGEP. Aquí nos menciona y nos dice que tenemos que obligatoriamente anunciar la prueba de imposible acceso. Como les estaba indicando, yo tengo que mencionar que me es de imposible acceso a esa prueba. Cuando yo realizo eso, cuando yo declaro en mi demanda que no puedo acceder por tales motivos, esa declaración es la que faculta a la Administración de Justicia, al juez, al órgano jurisdiccional, para solicitarle a la Administración Aduanera los comparables. En ese momento, la Administración Aduanera va a tener obligatoriamente que solicitar, en este caso puede ser tal vez a la Dirección de Intervención, los comparables utilizados y entregárselos al juez. Y el juez, pues ya conocemos que dentro de la contienda legal, pues en primer lugar vamos a tener que en la audiencia preliminar verificar si es que es procedente esa prueba, que lo más seguro es que sí, dependiendo del objeto de la controversia que se plantee. Lo interesante de esto es que con la última reforma del COGEP que se presentó, el anuncio de esta prueba, si bien se realizaba desde la presentación de la demanda, no se solicitaba los comparables hasta que dentro de la audiencia preliminar el juez, el tribunal en este caso de lo contencioso tributario, disponga que sí es necesario el acceso. Y recién allí se solicitaba. Ahora con la última reforma, desde el primer momento en el que se califica la demanda, el mismo tribunal ordena a la aduana que ya remita los comparables. Por supuesto,
bajo la salvedad de que igual va a ser analizado en audiencia preliminar la pertinencia de esa prueba. Sin embargo, sí es importante que nosotros conozcamos cómo, cuándo, dónde solicitar el acceso a esta prueba cuando ya estamos en la contienda judicial. Bien, y para terminar, como últimos puntos normativos y los aspectos legales que vamos a revisar antes de iniciar el análisis jurisprudencial, hay dos temas que es importante también tener en cuenta, y es respecto de la carga de la prueba. Esto es un tema también bastante objetado por los importadores y también que se trata mucho en las contiendas judiciales. El artículo 18 de la decisión 571 nos determina de una forma también bastante específica. En la determinación del valor en aduana, así como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las administraciones aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina, en relación con la valoración, la carga de la prueba le corresponderá en principio al importador o comprador de la mercancía. La carga de la prueba le corresponde al importador. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo traducimos? Significa que cuando yo, administración, realizo un control posterior y yo estoy indicándole al importador Sport S.A. que no considero o tengo serias dudas para no creer que el dólar que me estás declarando es el que has pagado por esas bicicletas, yo, administración, no soy la encargada de demostrar que no vale $1. El encargado de demostrar que no vale $1 es la compañía Sport S.A., porque de acuerdo a lo que me establece el artículo 18 de la decisión 571, se va a invertir la carga de la prueba. Nosotros sabemos en materia procesal que quien alega los hechos, es que quien alega tiene que demostrarlo a través de las pruebas, tiene que demostrarlo con los hechos. ¿Muy bien? Sin embargo, cuando estamos todavía en sede administrativa, esta carga de la prueba se invierte. Y tanto dentro del control posterior como en las siguientes fases, tal vez de impugnación internas que realice, va a tener que demostrar que ese es el valor realmente pagado. Recién en sede judicial, obviamente la administración va a tener que ir a defender la legalidad de su acto, por supuesto que sí. Y el actor, ahora actor, antes administrado, antes rectificado, va a tener que demostrar que la administración realizó mal o la rectificación y que sí se ha pagado correspondientemente los valores. Es muy importante que tengamos en cuenta la inversión de la carga de la prueba, sobre todo cuando estamos siendo objetos de un control posterior por parte de la administración aduanera. Finalmente, vamos a tratar un tema que va muy de la mano con la confidencialidad de la base de valor y es respecto de los datos de mínima información. Estos datos de la mínima información, que en realidad reposa en una resolución emitida por la misma aduana, con fecha 31 de marzo del 2017, es una resolución que se emitió en razón de toda la problemática que hayamos podido escuchar, mediante la cual se permite detallar la descripción comercial o las características de la mercancía utilizada para la comparación de la mercancía importada. Es decir, si yo estoy comparando, estoy rectificando a la compañía Sport S.A., y ustedes van a poder ver en los actos, en la rectificación de tributos, ustedes van a poder ver allí que va a salir compañía Sport S.A., trajo 1000 bicicletas por un valor de China, etc. Y más abajo vamos a poder ver el cuadro de comparación de las bases de datos, en la cual también la aduana va a poder citar ciertos aspectos como marca comercial, modelo, país de origen, cantidad física, tipo de unidad, precio, etc. Y va a indicar, estoy comparando con una mercancía que también trajo 1500, que pagó $2, que también procede de China, que es una marca genérica. Pero lo que nunca va a revelar la administración en esos comparables va a ser la declaración aduanera, la DAI, ni el nombre del importador. Porque en el momento en el que la administración revela esa información, está incumpliendo con la confidencialidad de la base, está incumpliendo con la normativa supranacional. Y por ende está revelando información que es de carácter confidencial. Y allí sí, obviamente, el rectificado, el administrado, va a conocer cuál es el comparable, cuál es la compañía con la cual se le ha rectificado, situación que es
la problemática que hemos estado analizando y que en primera instancia hasta ahora vamos a concluir que es confidencial y que no se puede revelar. Muy bien. Con estos antecedentes normativos ya hemos establecido por qué la base es confidencial, ya hemos establecido cómo se procede con las rectificaciones, ya hemos visto cuáles son tal vez estas salvedades para poder acceder a la prueba que sí existe, solamente que a través de ya una instancia judicial, y que incluso la administración en aras de poder motivar los actos ha emitido estas resoluciones para que el administrado pueda conocer un poco más respecto de la base de datos sin revelarla por completo, no incumplir con el mandato legal. Vamos entonces a iniciar con el desarrollo jurisprudencial. Para esto me he permitido traerles algunas sentencias que han sido objeto de análisis desde hace ya un poco más de 5 años. Se ha venido estudiando cuál es el desarrollo, cuál es el criterio de los jueces, cómo han querido ir evolucionando el concepto de la confidencialidad y qué trato se le ha dado. Vamos entonces a analizar lo que sucede dentro de una contienda judicial, la cual tiene como antecedente el que yo ya les he mencionado, una compañía que ha sido objeto de rectificación, que se le ha utilizado a través del tercer método de valoración, esto es mercancías similares, y que ha estado obligado a pagar la diferencia. Y que obviamente se ha hecho a través del acceso a la base de datos por parte de la aduana. Cuando ya esta controversia entra a conocimiento del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, que dicho sea de paso es el tribunal, el juzgador ordinario competente para tratar sobre estos temas, ¿cuáles son las principales alegaciones del actor? Esto lo he citado en una forma bastante genérica para que ustedes puedan fijarse cuáles son las cotidianas alegaciones que siempre se presentan. Y es que el valor ajustado de las mercancías importadas no son valores reales de importación, que simplemente se sustenta en el hecho de que la información de la base de valor de aduana detallada valores superiores a los declarados por el importador, y que el único sustento para justificar el aumento del valor es que dicha información se encuentra en la base de valor que posee la aduana. Entonces, vamos a centrarnos en cuáles son las alegaciones que nos presentan siempre los actores, y es que primero, la base que me está diciendo, o mejor dicho, la rectificación que se me está haciendo en base a una información de la base de valor, no tengo conocimiento si es cierta. Yo no tengo conocimiento si esos datos que me han puesto, que ni siquiera sé cuáles son reales. Yo no tengo conocimiento si es que en efecto son los bajos de la base de valor. Yo no puedo aceptar que el único justificativo por el cual se me esté rectificando es porque la aduana diga que vio en su base y dice que hay valores más altos que los míos y que por eso me rectifiquen. Ese es, en resumen, el criterio, las alegaciones que se presentan por parte de los actores y por los cuales con justa causa, con justa razón, pues presentan la impugnación ante el tribunal, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle cuál es la defensa técnica que se presenta por parte de la administración aduanera, porque sabemos que es la justificación y la defensa de la legalidad del acto, pero sí vamos a adentrarnos en cuál es la motivación y cuál es el tratamiento, el análisis que realizan los miembros del Tribunal Distrital. En su motivación lo más común, o el criterio, aquí ya vamos a ver el primer criterio de primera y única instancia que emiten los miembros del tribunal respecto a la confidencialidad de la base. En su motivación nos indican, como primer punto, y concordando con el actor, no existe constancia de cuál es el valor en aduana de las mercancías similares con el que se ha comparado para la aplicación de este método. Fíjense, no existe constancia. En el acto impugnado no existe ningún rastro. No tengo esa certeza de cuáles son esos comparables que se han utilizado para comparar la mercancía. No está en el acto. Primer punto. Y segundo punto, que se deriva en la parte más interesante de la motivación que se realiza. La aduana no puede ampararse en la confidencialidad para no revelar los comparables, porque afecta 2 puntos principalmente. La garantía de la motivación
y porque existe un orden jerárquico de aplicación de normas. Vamos a ver qué significa esto. Primero, afecta la garantía de motivación, es decir, que lo que nos establece ya por mandato constitucional el artículo 76 de nuestra Carta Magna, en el cual nos dice que todos los actos emanados de las autoridades públicas deben ser motivados. Entre ellos, por supuesto, los de la aduana y por ende los de la determinación tributaria. Significa que al momento en el que la aduana no está poniendo los comparables, no está revelando cuál es el importador, cuál es la declaración, cuáles son estos datos de mi base que he usado para comparar, esa situación se transforma y se llama falta de motivación. Así es como se le denomina el tratamiento que le da el tribunal, como primer punto. Y como segundo punto, y más interesante aún, sujeto a bastante debate, y es que existe un orden jerárquico de aplicación de normas. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo, por una parte, mi Constitución, Carta Magna, norma de normas, que me establece la garantía de la motivación, y por otra parte, yo tengo todas las resoluciones que acabamos de revisar, ¿verdad? En las cuales estas resoluciones, si bien me dicen que la administración aduanera no puede revelar la base de datos, por otra parte, yo tengo mi Carta Magna, mi Constitución, que está por encima, jerárquicamente, de cualquier tratado internacional. ¿Bien? Y por ende, si yo tengo una norma, una ley, la Constitución, que está por encima de los tratados, yo le voy a dar prioridad a la Constitución, no al resto de normativas. Y por ende, primero va a estar la tarea de la aduana de motivar y después de cumplir con la normativa. Este es un análisis bastante interesante que se le da, porque prácticamente podríamos concluir que el tribunal está pidiendo que se haga caso omiso o que no se considere en primera instancia la ley nacional y supranacional que obliga a guardar confidencialidad, porque primero hay que motivar. ¿Cuál es la consecuencia legal de todo esto? Que se declare, por supuesto, la ilegalidad de la rectificación de tributos por falta de motivación. Me he permitido citarles para poder entender el concepto, una parte breve de la sentencia que he traído para análisis, de lo que piensa y el criterio que se ha desarrollado por parte del tribunal, ¿no? Y nos señala el hecho de que afirme la aduana, ¿no? El hecho de que la aduana afirme haber comparado con valores constantes en la base de datos, sin identificar plenamente cuáles son las mercancías que han servido de referencia, de ninguna manera, se justifica la aplicación del tercer método de valoración. El tribunal es bastante claro, es bastante tajante y tiene un criterio muy firme al respecto. No revelar la base, el hecho de que yo alegue confidencialidad y no revele la base y no pueda poner en el acto administrativo cuáles son mis comparables, de ninguna forma justifica y se puede justificar con la confidencialidad. Señores y todos los que nos están escuchando en esta noche, es el criterio ya formado durante algunos años que maneja el Tribunal de lo Contencioso Tributario. Vamos entonces a analizar qué sucede cuando ya vamos al siguiente paso. ¿Qué sucede cuando ya la sentencia ha sido declarada con lugar a favor del actor antes administrado, antes rectificado? Y vamos a interponer el recurso de casación. Y esto va a pasar a conocimiento de la Corte Nacional. Y aquí es donde surge el otro problema que vamos a analizar. ¿Cuál es el criterio que ahora maneja la Corte Nacional respecto a la confidencialidad de la base? Pues bien, la Corte Nacional de Justicia, en su motivación respecto a cómo tratar, y teniendo como antecedente, y quiero ser muy enfática en esto, teniendo como antecedente que el hecho del cual se vale el Tribunal de lo Contencioso Tributario para dar con lugar la demanda es la falta de motivación en virtud de lo que hemos estudiado. La falta de motivación es este punto neurálgico por el cual se declara con lugar la demanda. La Corte Nacional también tiene su criterio al respecto y fíjense lo que nos menciona. No revelar los comparables no constituye fundamento suficiente para concluir que existe una falta de motivación del acto impugnado, ya que esta última responde a otras situaciones,
como no citar normas de derecho, entre otros. Es decir, totalmente distinta la conclusión de la Corte Nacional, totalmente diferente, otra conclusión, otro aspecto, otro análisis. La Corte Nacional nos dice, no revelar comparables, que tú no me indiques en el acto administrativo cuál es esta base con la cual tú me has comparado, no es falta de motivación. No puedes llamar a eso falta de motivación, no lo puedes denominar así, no le puedes dar ese efecto jurídico, porque la falta de motivación de un acto responde a otras situaciones. Por ejemplo, la misma Corte nos dice no citar normas de derecho, etc. Eso sí es una falta de motivación, pero que tú me digas que el acto, has declarado la ilegalidad del acto, porque no está suficientemente motivado, porque la administración aduanera no mostró los comparables, no es causal para que hayas declarado la ilegalidad y la falta de motivación. Ese criterio es el que maneja la Corte Nacional. Como primer punto, y en concordancia con esto, la Corte Nacional también nos indica, si el importador tiene interés en conocer la información, y es lo que habíamos mencionado hace un momento, y prácticamente le pone a órdenes de los actores cuál es el método que pueden acceder. Dice, si el importador tiene interés en conocer la información tomada de la base de datos para ejercer su derecho a la defensa, la norma comunitaria, la que acabamos de revisar, le faculta a que se levante dicho sigilo mediante orden de autoridad judicial. Esta es la conclusión que nos da la Corte Nacional. Nos dice, no revelar la base de datos no es falta de motivación, primer punto. Y segundo punto, si el actor tenía interés en conocer los comparables, pues tiene el mecanismo legal correspondiente que le otorga la norma comunitaria, esto es, a través de la contienda judicial, solicitar el acceso a la base. Y allí él podía conocer sus comparables y podía debatir en derecho si estuvieron bien o mal aplicados. Pero la falta de motivación por eso no cabe. Esa es la conclusión, señores, que nos lanza la Corte Nacional de Justicia, lo cual nos deja para pensar y analizar bastante, porque entonces tenemos un criterio bastante definido, bastante tajante, y por supuesto que tiene una muy buena motivación del Tribunal de Contencioso Tributario, en general, por el cual existe falta de motivación. La Corte ha sido bastante amplia y ha justificado por qué a su criterio existiría falta de motivación. Pero por otra parte, cuando ya se conocen en recursos de casación estas causas, la Corte Nacional de Justicia nos arroja otras circunstancias, nos da otro criterio sobre cómo tratar la confidencialidad de la base en los actos administrativos. Es aquí donde surge la problemática. Es aquí donde nosotros nos vamos a poder analizar que definitivamente, por simple orden jerárquico, sabemos que finalmente el criterio que va a prevalecer es el que emite la Corte Nacional de Justicia. Pero eso no significa que el Tribunal de lo Contencioso Tributario no tenga un punto válido por el cual nos debemos poner a analizar si en efecto podría existir una falta de motivación, si en efecto la confidencialidad podría entenderse de otra forma y podría dársele otro tratamiento, si en efecto al menos la persona que está siendo objeto de control por parte de la aduana podría tener el derecho a conocer cuáles son esos datos, esa base a la que ha tenido acceso a la administración y que él no puede conocer. Definitivamente esta situación, por una parte, como hemos visto, la norma nacional y supranacional no nos da una respuesta, no nos dice qué hacer en este caso, simplemente nos dice que es confidencial, pero no pensó en estas situaciones y en estos presupuestos. Por lo cual, el desarrollo jurisprudencial es el que nos ayuda, de cierta forma, a tratar de dilucidar cómo proceder. Sin embargo, sí existe una resolución, un análisis que me permito indicarles, que considero que es el más adecuado, que ha sido realizado por la Corte Constitucional, porque obviamente todas las sentencias de casación mediante las cuales se casa, también van a ser conocimiento en muchos casos de la Corte Constitucional a través de la acción extraordinaria de protección. Y cuando se han resuelto las acciones extraordinarias de protección, únicamente en un caso, la Corte Constitucional ha resuelto lo siguiente. Antes de continuar con ese criterio, por cierto, para concluir con este punto, ¿qué es lo que nos dice la Corte Nacional? Si bien es cierto que la normativa constitucional exige que los actos administrativos deberán ser motivados,
Este deber no se ve afectado por el hecho de que no aparezca en la resolución la divulgación de la información comercial con la que la Administración Tributaria Aduanera comparó. No nos queda duda, ¿verdad? La Corte Nacional es bastante clara. No es falta de motivación no revelarlo. Allí no cabe la falta de motivación, pese a que es un mandato constitucional, no lo niega. Pero ese caso no lo vamos a considerar como falta de motivación. Vamos a ver entonces cuál es el criterio que nos da o la solución que nos brinda la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como les había mencionado únicamente en uno de sus fallos, dispuso lo siguiente, y es que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia realice la consulta de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es decir, la Corte Constitucional prácticamente concluye lo siguiente: aquí existe un problema, y un serio problema, porque por una parte, yo estoy diciendo en primera y única instancia con el Tribunal de lo Contencioso Tributario que existe falta de motivación, amparado en que no se debe dejar de mencionar los comparables para el administrado. Por otra parte, en la Corte Nacional, los jueces han dispuesto que no existe falta de motivación porque existe en efecto el mandato legal de guardar la confidencialidad. Entonces la Corte Constitucional, de una manera bastante salomónica, me permito indicar, dispuso para resolver esta controversia, lo mejor que se podría realizar es realizar una consulta de interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de donde surge la normativa que da el carácter de confidencial, es decir, que ellos mismos nos puedan interpretar cuándo aplica la confidencialidad, porque este caso, como les mencionaba, no está normado, no está tratado, no está previsto por la ley. ¿Cómo vamos a proceder en esa situación? ¿Cómo vamos a proceder en ese caso puntual? Pues bien, este análisis que nos trae la Corte Constitucional es el que nos permite llegar a las siguientes conclusiones respecto al tratamiento de la confidencialidad de la base, que vamos a analizar respecto de los temas que hemos mencionado. El primero, y más lógico, más obvio que hemos señalado, la confidencialidad. La base de valor es confidencial por mandato legal nacional y supranacional. De eso ya no tenemos duda, no podemos negarlo ni lo vamos a poner en discusión, ni en debate para la administración ni el administrado. Pero sí nos deja otra situación, y es respecto a los destinatarios. La norma nos deja un vacío legal respecto a quienes aplica la confidencialidad, como habíamos mencionado, administración aduanera, el importador y el administrado. Finalmente, el que sufre las consecuencias de la confidencialidad de una manera bastante drástica, bastante directa, va a ser el administrado, el rectificado. En cuanto a nuestra jurisprudencia, no existe un criterio uniforme sobre la confidencialidad de la base de valor, criterio uniforme en diferentes niveles judiciales, obviamente, en tanto tribunal como Corte Nacional. Mantiene un criterio totalmente distinto. Y finalmente, lo más interesante es que en el caso anterior que yo les he mencionado, de aquí de la Corte Constitucional resuelve que se ha vulnerado derechos cuando se casó la sentencia, es decir, en primera y única instancia fue con lugar. La casación le quita este efecto de ilegalidad al acto y lo vuelve legal, casa la sentencia, y la Corte Constitucional vuelve a declarar prácticamente que se vuelve a juzgar y por ende que no se ha casado. Entonces, estamos en un con lugar sin lugar, y esta situación es la que crea incluso una inestabilidad jurídica, una inseguridad respecto a cómo se procede en estas situaciones. Por lo cual, nuestra jurisprudencia, si bien mantiene un criterio fuerte en cada instancia, no es cierto que exista uno uniforme, uno que permita brindar esta cultura aduanera. Así también, respecto al SENAR, respecto a la aduana, es más que claro, es más que concluyente que no va a revelar comparables de la base de valor sin orden judicial o la autoridad o la disposición de otra autoridad competente. Esta es la conclusión a la que llegamos. A la administración aduanera nadie le va a cerrar la base de datos si no es el mismo juez, si no es el mismo tribunal. Esta es la única salvedad por la cual lo va a hacer, porque no lo va a realizar en los actos de determinación tributaria. Allí no lo va a hacer. Y finalmente, si es que vamos a concluir que solamente existe una autoridad
competente que podría tal vez disponerle a la aduana que revele la base, pues, y esta también es la conclusión personal a la que yo quiero llegar y compartir con ustedes, y que dicho sea de paso me apego al criterio que ha emitido la Corte Constitucional, es que la comunidad andina se convierte en este órgano idóneo para absolver la consulta sobre la confidencialidad. Este es el órgano llamado, dada las discusiones constantes que existen sobre este tema, este es el órgano idóneo para poder resolver sobre el tema, porque ya no vamos a discutir si es confidencial, ya no vamos a discutir si la administración aduanera lo va a revelar, porque no lo va a hacer. Lo que sí se va a discutir es respecto de quién, qué tratamiento se le puede dar. Porque dicho sea de paso, y como otra observación, como no existe una interpretación exacta respecto a la confidencialidad, Ecuador la ha tratado de esta forma, el caso ecuatoriano. En países cercanos a nosotros como Colombia y Perú, la confidencialidad sí tiene su excepción, porque en estos países el destinatario de la rectificación, el administrado, sí conoce los comparables, sí tiene acceso, y ellos están sujetos a exactamente la misma normativa supranacional que nosotros. Por lo cual, el tratamiento de la confidencialidad, al no estar reglado respecto del destinatario, ha sido interpretado según lo que más ha convenido por cada país. En el caso ecuatoriano, lo que ha considerado adecuado y correcto es no revelarla al administrado, porque es confidencial. Sin embargo, como menciono y como concluyo, como no existe este indicador, no existe esta absolución a esta consulta, vamos a seguir en la misma situación hasta que se pueda dirimir sobre la misma. Por lo cual, lo adecuado sería que la CAN pueda absolver y pueda indicar, tal vez incluso a un nivel andino y más general e internacional, respecto de cómo, para quién y cómo aplica la confidencialidad. De esta forma, pues, estimados oyentes de esta ponencia, vamos a poder crear poco a poco una verdadera cultura aduanera. Vamos a poder ir reforzando instituciones y vamos a llegar al fin último para el cual existe también la administración y el comercio internacional, que es la facilitación a las importaciones. Que las importaciones y el trabajo realizado por los importadores pueda ser de una manera eficiente y muy bien dirigida, realizada. Que no existan trabas innecesarias dentro de los procesos, por cuanto el fin último es la facilidad y crear una educación aduanera correspondiente con instituciones firmes, con criterios definidos. Por mi parte, eso va a ser todo por esta noche. Les agradezco mucho su atención. Espero que el tema haya sido de su agrado, que se hayan podido explicar bien cuál es la problemática y cuáles son las posibles soluciones que se le podría dar. Muchísimas gracias y nuevamente agradeciendo la amable invitación del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y de la Asociación de Derecho de Cuenca, de la Universidad de Cuenca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paulina, por tan magnífica exposición. A continuación vamos a dar paso a ciertas preguntas, iniciando con la siguiente. ¿Cuándo un valor en aduana de ser menor a la base entra a ser parte referencial de la misma? Bien, como yo les había mencionado, esto justamente es la recopilación de información que se realiza por parte de la administración aduanera. Y este es otro tema también de debate, dicho sea de paso, porque la administración es la cual, de todas las importaciones que va a recabar, va a analizar cuáles entran a la base de valor. Es decir, las que tal vez no han estado sujetas a un proceso de observación, las de las cuales el importador mantiene un excelente perfil de riesgo, son varios los factores. Si pasa por este proceso de verificación de la administración, entra a la base de datos. Y si entra a la base de datos, va a ser y puede ser usada como comparable para el resto de las rectificaciones. Muchas gracias, doctora. Vamos a proceder a la siguiente pregunta. Dentro de un proceso de aprehensión de mercancías por contrabando, ¿qué tipo de los métodos mencionados son utilizados por la administración aduanera? En ese caso, exactamente vamos a utilizar los métodos de valoración. Como yo les he mencionado, el método de transacción en ese caso va a ser difícil de probar. El método de mercancías idénticas es muy difícil que se pueda utilizar y por ende vamos a utilizar los siguientes métodos para valorar en razón de la base de valor que también tenemos.
Muchas gracias, doctora. En honor al tiempo, vamos a proceder con la última pregunta. ¿Qué sucede con la mercancía mientras se realiza el proceso legal de valoración? Bien, depende de la instancia en la cual nos encontremos, porque a ver, si estamos en un control posterior, es decir, que la mercancía hace tiempo que salió del recinto aduanero, es decir, la mercancía, si ya estamos en el control posterior, ya se declaró, ya se desaduanizó, se salió de nuestras instancias y ya está en el mercado, seguramente ya está vendida, tal vez ya está hasta consumida. Por lo cual, la mercancía, si estamos dentro de un control posterior, pues no tiene mucho que hacer, porque ya acabaron todas las instancias. Si fuera un control concurrente, definitivamente la situación cambia. Pero si estamos hablando del control posterior, pues la mercancía ya salió hace mucho de la administración. Nuevamente queremos agradecerle, doctora, por su ponencia brillante, por su brillante ponencia. Esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión. Listo, muchísimas gracias. Una muy buena noche a todos.